Hola nuevamente. La idea es que estamos recorriendo lo que son los sistemas informatizados y ahora nos vamos a centrar en un tema breve, pero que es muy importante porque tiene que ver con cómo nosotros hacemos para entender las unidades de medida, cómo hace la máquina para calcular la cantidad de información que tiene, el tamaño disponible, de almacenamiento, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la digitalización de la información. Una idea central que tenemos que tener es que toda la información que es procesada en una máquina es digitalizada. Esto significa que la información es convertida, adaptada y procesada en números. Y estos números tienen que ver con distintos sistemas de numeración, así los llamamos. En general, nosotros utilizamos aquí en Argentina el sistema numérico decimal, que es el que más conocemos. Pero en realidad existen otros sistemas que utilizamos habitualmente y que a veces resultan más o menos complejos de entender, pero en realidad todos son formas de contar, de calcular, de medir dimensiones o magnitudes. Por ejemplo, existe el sistema numérico hexadecimal que tiene base 16. Se utiliza este sistema para, en informática se utiliza mucho, por ejemplo, para trabajar con la definición de los colores. Y cuando uno se acostumbra a trabajar en base 16, se da cuenta que no es tan difícil y que tiene más posibilidades de trabajo que con el sistema decimal. Por ejemplo, el sistema numérico binario tiene base 2 y utiliza dos números nada más, 0 y 1. Nosotros lo llamamos también prendido y apagado, on, off, y es el sistema básico que se utiliza para las microcomputadoras. Existen otros sistemas numéricos, como por ejemplo el que utilizamos para calcular la hora, y que está basado no en 10, sino en 12, en fracciones, y nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia y una vez que lo aprendimos, sin demasiada dificultad. Exactamente lo mismo pasa con los otros sistemas de numeración. Entonces, volvemos. El sistema numérico binario es el que utiliza las computadoras y que es la base de cómo está codificada la información. Este sistema se utiliza para efectuar operaciones matemáticas y utiliza solamente el 0 y 1. Nosotros lo llamamos impulsos eléctricos. Está presente o está ausente, está o no está. Y la idea es que las computadoras que utilizamos nosotros están todas basadas en este sistema. Por eso se habla de dispositivos digitales cuando hablamos de sistemas que utilizan información digital. La idea es que todos los programas, las instrucciones, eh, es- la máquina los recibe en código binario, como cadenas, o sea, conjuntos de ceros y unos, y cada cero y cada uno representan un bit de información. Piensen en un bit como un impulso eléctrico. Hay un cuadrito ahí que muestra que se le asignó el dígito 1 a la existencia de un pulso eléctrico, al 0 a la no existencia de un pulso o impulso eléctrico. ¿No? Pasa la corriente o no pasa. Y la idea es que las primeras configuraciones de computadoras, como las conocemos nosotros, tienen que ver con configuraciones básicas de 8 bits y que, por ejemplo, para formar un carácter alfanumérico había 8 impulsos eléctricos en los cuales en algunos pasaba la información y en otros no. Y esta codificación, esta combinación de códigos formaba un byte, que era un conjunto de 8 bits, lo que se llama un octeto de información. Para los
que no son tan jóvenes como yo, podemos recordar máquinas que funcionaban a 8 bits, como las máquinas caseras para jugar al Family Game, que luego fueron reemplazadas o el que podía accedía a otras máquinas con procesadores de 16 bits y, y que luego fueron reemplazadas por procesadores de 32 bits. Podemos hablar de las familias de Microsoft y de las computadoras que actualmente ya pasaron la barrera de los 64 bits y estamos en procesadores de 128 bits. Entonces, 8 bits, un octeto equivale a un byte y cada byte representa una letra. Por ejemplo, la A se representa de esa manera, 010000001. ¿Sí? Para poder medir la información, la idea es que se utilizan múltiplos de byte y que esos múltiplos nos sirven para poder pensar en magnitudes de información. Y esas magnitudes tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de almacenamiento de la memoria, la capacidad de almacenamiento en dispositivos físicos, como pueden ser los discos, las memorias, como por ejemplo los pendrive, o las memorias removibles, las memorias de los teléfonos, son un claro ejemplo de eso. Entonces, para no medir todo en bytes, se empezaron a utilizar múltiplos. Un kilobyte, un K, son 1024 bytes, un megabyte son 1.048.576 y así sucesivamente. Tengan en cuenta que son todos múltiplos de 8 y que es el número más cercano al sistema decimal, lo que se utiliza, ¿sí? Por eso no es exactamente 1.000.000 o 1.000.000.000 o así, sino un número bastante cercano y se utiliza, por ejemplo, a hablar de un gigabyte o un giga como 1024 megas de información. Ya los discos actuales se miden en terabytes. Desde ya existen formas de medir la información mucho más amplia porque tiene que ver con magnitudes de información que se, por ejemplo, transmiten por internet o que se almacenan en grandes servidores. Y ya los teras nos quedan cortos si hablamos de petas o exabytes y otras unidades de información que tiene que ver con medir estadísticamente grandes volúmenes de información como se pueden ver en el cuadro. ¿Es necesario que ustedes aprendan esto de memoria? Desde ya que no, la idea es que podemos empezar a pensar en medir la información respecto de cuánto mide un archivo, cuánto pesa, como decimos los informáticos, la información, cuánto ocupa una fotografía en nuestro teléfono o cuál es la mejor magnitud que podemos utilizar para transmitir información por Internet, por ejemplo, en un archivo adjunto de un mail. Hasta aquí nuestra tercera parte. Seguimos en la cuarta y última de nuestra primera serie de videos.